Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos de nuevo otra vez al pequeño y grande miniserie. La miniserie se trata cómo yo sé si mi fe está puesta correctamente. Cómo yo sé que mi fe está puesta correctamente donde debe de ir. Nosotros mucha gente hablamos de fe, yo tengo fe en Cristo, yo tengo fe en Dios, yo tengo fe en el Espíritu Santo, yo tengo fe y mucha fe. Pero ¿estaría correcto la fe que en realidad nosotros necesitamos tener? ¿Para qué? Para ser bendecidos por Dios. Hay un orden de fe, pudiéramos decirlo así. Hay un orden de fe y ese orden de fe es divino. Eso significa que si nosotros trabajamos con el orden de fe divino, automáticamente nuestra vida va a caminar diferente. ¿Y por qué? Porque automáticamente la fe es como algo, pudiéramos decir, algo espiritual, donde el enemigo sabe que tú estás trabajando conforme al poder divino. Ahora, no significa que si tú tienes fe en Dios, en el Espíritu Santo o en Cristo, eso no significa que vas a ser rechazado. Pero hay un orden, según la Biblia. Según la Biblia hay un orden espiritual para nosotros usar nuestra fe. A veces nosotros podemos decir, yo tengo fe en Dios, pero ese no es el orden divino. Hoy nosotros vamos a descubrir dónde yo tengo que poner mi fe para que mi fe produzca, escucha bien, justicia. Porque tu fe va a producir justicia, pero la fe correcta es la que va a producir justicia. No cualquier fe. No porque yo tengo fe en Dios, yo estoy produciendo la justicia de Dios hacia mí. Escucha bien. No porque yo tengo mi fe en Dios, yo tengo justicia. Así se trabajaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se trabajaba que tu fe, cuando tú ponías tu fe en Dios, automáticamente tú recibías justicia de Dios. Hoy la vida es diferente. Hoy nosotros estamos en otro nivel de vida, pudiéramos decir, diferente al Antiguo Testamento. ¿Y por qué diferente al Antiguo Testamento? Porque en el Antiguo Testamento la gente solo tenía que creer en Dios directamente. Nosotros hoy solo tenemos que creer en Cristo. Si nosotros queremos, escucha bien, si nosotros queremos recibir la justicia de Dios, no podemos ir directamente a Dios. ¿Y por qué? Porque el orden divino es que la fe de Cristo, escucha bien, la fe de Cristo es la que me va a dar a mí la justificación delante de los ojos de Dios. Es la diferencia de hoy y en el Antiguo Testamento. Cuando yo empecé esta miniserie, automáticamente yo estoy meditando qué es lo más poderoso que existe en la Biblia. Yo pensaba que la sangre era lo más poderoso. ¿Y por qué yo pensaba que la sangre era lo más poderoso que había en la Biblia? Porque antes de la Biblia, escucha esto, antes de la fundación del mundo, según habla Apocalipsis, ya Cristo había sido crucificado. Quiere decir que ya la sangre existía. Meditando en estos días, me salí de la Biblia, meditando en esos días, ¿cómo yo sé que la fe y la sangre no son similares? Yo creía que la sangre, porque la sangre viene primero y luego la fe, pero los dos van unidos. La sangre sin fe no trabaja. Escucha esto. La sangre sin fe no trabaja. Y la fe sin la sangre tampoco trabaja. Eso significa que si yo pongo mi fe sin la sangre, no me va a trabajar. Y déjame decirte esto. El Señor conoce tu corazón. ¿Tú sabes lo bonito de esto?
que el Señor conoce la ignorancia. Y por la ignorancia a veces nosotros podemos ser justificados por Dios, porque Dios sabe que nosotros ignoramos esa situación. Y a ignorarlo, eso no significa que Dios va a decir, no, ellos son ignorantes, vamos a romperlo en dos. No, 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 no. Dios conoce el corazón y Dios conoce que tú no tienes ese conocimiento. Y al no tener ese conocimiento, pues Dios no te puede juzgar por eso. Porque hay una ley donde esa ley metió nuestro Señor Jesucristo a todo el mundo. ¿Y cómo lo metió? Cuando dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. En esa ley de ignorancia se llama, ahí no metió a todo. Y todavía hasta el sol de hoy, esa ley trabaja. ¿Y por qué? Porque eso es una ley de la ignorancia. Y como tú ignoras lo que te voy a decir, ya después de hoy no van a ser ignorantes. Eso significa que ustedes van a ser juzgados conforme a lo que saben. Eso significa que de hoy en adelante ya ustedes van a saber, no van a vivir bajo la ley de la ignorancia, por lo menos en esto que les voy a hablar hoy, respecto a la fe. Este principio de fe y sangre, yo creía que la sangre era más poderosa. ¿Y por qué? Porque la sangre llegó primero. La sangre habla antes de la fundación del mundo. Por eso yo decía, la sangre es poderoso. Pero si nosotros analizáramos, porque eso fue lo que yo hice. Cuando yo analizo, ok, la sangre vino primero, pero tuvo que haber habido una fe para decir que esa sangre podía trabajar para la limpieza de pecados de la humanidad. Por eso la sangre por eso Cristo fue a la cruz antes de la fundación del mundo, para que hubo alguien, o el mismo Dios dijo, esta sangre, esa es la fe de Dios, es la que va a trabajar para la limpieza de la humanidad. Y hoy nosotros vamos a descubrir un poco, y voy a traer un relato del Antiguo Testamento, donde se aplica la fe. ¿Y qué es fe? En el Antiguo Testamento, ¿qué era fe? En el Antiguo Testamento la fe era confiar y creer en Dios ciegamente, sabiendo que había un ser que te protegía. Esa es la fe que en el Antiguo Testamento se usaba. Esa fe donde el primero que mostró esa fe fue Enoc. Enoc fue, no hay mucha referencia de Enoc. No hay mucha referencia de Enoc. Lo único que la Biblia hace de referencia de Enoc, y Enoc caminó con Dios. Y Enoc Dios se lo llevó. Esas son las referencias que hay. Las únicas referencias que hay de Enoc son esas. Ahora, hay un libro que le llaman el libro de Enoc que no quisieron meterlo en la Biblia. Porque la Biblia fue un grupo de hombres en aquel tiempo que se juntaron y dijeron, estos son los libros que se van a utilizar. Según la historia, hay muchos libros que hablan de Dios que no están aquí. Hay otra iglesia que tienen otro libro que este no lo tiene. Esta Biblia tiene 66 libros. Hay otra Biblia que tiene 72 que no están aquí. Entonces, ¿me entienden? Entonces, hay libros que nosotros no sabemos. Ahora, nosotros no sabemos, pero sí están en internet. Yo me meto a internet y busco el libro de Enoc. Y el libro de Enoc, yo decía la semana pasada, tiene un conocimiento de lo que hay fuera de la tierra. Son cosas sobrenaturales. El libro de Enoc habla de un montón de cosas que la Biblia no lo registra. La Biblia no lo registra, como decía. ¿Por qué? Porque no lo sacaron. Y al no sacarlo, pues dijeron, ok, este no. El libro de Enoc habla del pueblo de Dios en Egipto. El libro de Enoc habla de nuestro Señor Jesucristo directamente. Pero en el tiempo que hicieron esos libros, no quisieron ponerlo. ¿Por qué? Vamos a quedarnos así. Pues yo no sé. ¿Es mejor quedarnos así? Pues yo no sé. Bueno, la próxima persona que mostró su fe fue Noé.
¿Y por qué mostró su fe? Porque dice que Dios le habló a Noé. Dice Dios que él miró en la tierra todos los seres humanos y no había nadie justo. Dice, no había nadie justo. ¿Y por qué? Porque toda la tierra se había corrompido en ese entonces. Todo era una delincuencia, pudiéramos decirlo así. Todo el mundo estaba hecho un delincuente. Entonces, ¿qué sucede? Dice Dios que él vio justo a Noé, perdón. Vio justo a Noé, ese solo hombre. Escucha bien. Y por ese hombre se salvaron su familia. Se salvó su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. De ahí salió de nuevo la raza humana. Porque en el diluvio Dios terminó completamente con toda la humanidad y solamente esos 8 fueron los únicos que quedaron. Ellos mostraron su fe y Dios le dio justificación. Y eso es lo que nosotros, a veces nosotros decimos, yo voy a poner mi fe en Dios, pero la justificación no viene a través de tú poner tu fe en Dios. Que a veces nosotros, cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan, esto es un estudio, ¿ok? Es un estudio para preguntar. Ese es el objetivo. ¿Quieren algo que preguntar? Aunque todavía no. Eso significa que va a haber. Entonces, ¿cómo yo estoy seguro que mi fe está puesta donde yo voy a recibir la justificación de Dios? Porque esto es dándonos una seguridad de cómo poner mi fe. Yo sé que ustedes, cada uno de nosotros hemos escuchado, cada uno de ustedes han escuchado, yo tengo fe en Dios, yo tengo fe en Dios. Y la gente siempre dice, yo tengo fe en Dios. Pero esa no es la fe que te justifica hoy. Escucha bien, hoy. ¿Y por qué hoy? Porque hoy vivimos bajo la gracia de Cristo. Nosotros tenemos otra ley muy diferente a la del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Cristo no existía. Solo existía un cordero para entrar a la presencia de Dios. Eso era lo que existía antes. Un cordero que cuando ese cordero era inmolado, cuando ese cordero se llevaba a sacrificio, automáticamente te daba la oportunidad de tú entrar a la presencia de Dios. Eso era lo que te daba. Entonces el sacerdote ponía, o el sumo sacerdote ponía su fe en la sangre de ese cordero inmolado, que viene siendo representación hoy de Cristo Jesús. Esa es la representación en aquel entonces del cordero, la representación de Cristo Jesús, que nosotros hoy vivimos diferente, porque ellos tenían, escucha esto, en el Antiguo Testamento ellos tenían que ir una vez al año a hacer ese sacrificio por todo el pueblo. Hebreo dice que Jesús entró una vez y para siempre. Eso significa que ya no hay que seguir continuando yendo a hacer ese sacrificio. ¿Y por qué? Porque el sacrificio de Cristo automáticamente nos da la oportunidad, cuando nosotros reconocemos, de entrar al lugar santísimo. Lo único que nos da la certeza, la seguridad para entrar al lugar santísimo es el sacrificio de Cristo. No hay sacrificio que nosotros pudiéramos hacer para nosotros entrar ahí. No lo hay. Y si lo hubiera, quisiera que alguien me lo dijera. Porque yo digo, a lo mejor yo pudiera tomarlo. Pero si yo tomara, escucha esto, si yo tomara un sacrificio para entrar a la presencia de Dios, automáticamente le digo a Dios, quita el sacrificio de tu hijo y mira mi sacrificio. Eso es lo que le digo a Dios. No le estoy diciendo directamente de palabra, pero al yo tomar, vamos a poner un ejemplo, este es el altar donde estaba el lugar santísimo. Para poder entrar de aquí para allá, automáticamente había que hacer un sacrificio de cordero. Ese era el sacrificio que se hacía. ¿Y qué sucedía? Cuando tú hacías ese sacrificio, cuando tú ponías tu fe en ese sacrificio, automáticamente tú podías pasar al lugar santísimo.
y tú pasabas aquí al lugar santísimo. ¿Dónde? Donde estaba la presencia de Dios. ¿Y qué era lo que había ahí? El arca del pacto. En la presencia de Dios. Eso era lo que había aquí. Pero la única forma de entrar aquí era a través del Cordero. No había otra forma. Por eso que cuando nosotros reconocemos a Cristo como Salvador, automáticamente nosotros ya estamos aquí en el lugar santísimo. Si nosotros empezamos a creer ciegamente, pudiéramos decir, de que estamos en el lugar santísimo y que cuando venga la tentación, nosotros le presentamos, porque la tentación va a venir a pesar de tú estar aquí. Pero si nosotros no sabemos que estamos aquí, nosotros fácilmente podemos entrar en tentación. Una y otra vez, a pesar de estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos dónde estamos. Automáticamente todo aquello que han recibido ese Cordero están en la presencia de Dios. Muchas veces yo he escuchado gente que dice, tú necesitas trabajar, hacer algo, ¿para qué? Para tú tener el beneficio delante de los ojos de Dios. Tú necesitas hacer obra, ¿para qué? Para tú tener los beneficios delante de los ojos de Dios. Automáticamente, cuando a ti te dicen, tú tienes que hacer algo, están quitando el sacrificio de Cristo. Y tú te estás poniendo en el lugar de Cristo para entrar a la presencia de Dios. Ahora, si Jesús es Dios, si Jesús es el Espíritu Santo, si yo quito el sacrificio de Cristo, automáticamente estoy quitando a Dios de su trono y al Espíritu Santo y a Cristo, y me estoy sentando yo. Porque yo quiero que vean mi obra para yo ganarme el favor de Dios. Por eso es que la única fe, escucha esto, la única fe que te da a ti la justificación delante de los ojos de Dios es la fe de Jesucristo. La fe de sí mismo, pudiéramos decir. Porque Jesús es Dios. Y como Jesús es Dios, automáticamente significa que la fe de Él mismo es la que me da el favor. Hablamos un poco de Noé, donde él fue salvo con toda su familia. La próxima historia es la de Abraham. La historia de Abraham, el padre de la fe, dice que nosotros íbamos a ser bendecidos por la fe de Abraham. La fe de Abraham es la que nos bendice. Ahora, el pueblo de Dios, el pueblo judío de Dios, no es bendecido, escucha esto, no es bendecido por lo que hace. El pueblo de Dios hoy es bendecido por lo que Abraham creyó en aquel entonces. Esa es la fe que va pasando, pero ¿cómo va pasando? No por el pueblo, sino por un hombre. Es lo que pasó, es lo que continúa pasando, que por un hombre nosotros hoy podemos decir somos hijos de Dios. ¿Y cuál era ese hombre? Nuestro Señor Jesucristo. Ese es el hombre que nos pone a nosotros, pudiéramos decir, a valer. Nuestro Señor Jesucristo, Él es el que nos da el beneficio delante de los ojos de Dios. No tu obra, no la obra de nadie, sino la obra de Él mismo es la que nos da a nosotros el poder para entrar a la presencia de Dios. Por eso es que nosotros no le podemos presentar a Dios nuestras obras. ¿Y por qué? Porque automáticamente estamos quitando a Dios. ¿Y a quién le presentamos nuestras obras? Porque si yo quito a Dios del trono, ¿a quién le presento mi obra? No tengo a quién presentarle mi obra. ¿Y por qué? Porque la única obra que Dios acepta es la obra de Cristo en la cruz. Entonces, esa obra de Cristo es la que nos da a nosotros hoy el poder. La restauración de nuestra familia. La comunión con Dios. La comunión con los hombres. Ese poder nos lo da que el sacrificio de Cristo en la cruz. Hoy nos
acompañan unos miembros del grupo que yo visito, Cuarto y Quinto Paso. Yo visito un grupo de alcohólicos anónimos donde mi vida he visto un amor tan maravilloso que a veces no tengo ni palabras para decir el amor que veo en ellos. Pero bueno, estamos en estudios bíblicos, para los que llegaron. Se llama el poder de la fe. ¿Dónde está puesta nuestra fe? ¿Está nuestra fe? Me regresé un poquito para atrás. ¿Está nuestra fe puesta correctamente? ¿Está puesta donde manda la Escritura que esté puesta? ¿O está puesta donde yo creo, escucha bien, donde yo creo que ahí es correcto? ¿Dónde está nuestra fe puesta? ¿Será donde yo creo que es correcto? ¿O será donde dice la Biblia que yo tengo que tener? Pues le digo, eso no significa que aunque tú tengas tu fe puesta en Dios, Dios dice, oh, tú rompiste el orden divino. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y como yo decía ahorita, hay una ley de ignorancia que Dios todavía, esa ley trabaja con nosotros. Esa ley trabaja. ¿Y por qué? Porque si nosotros no sabemos esto, automáticamente no podemos. Imagínate, es como juzgarte por algo que tú no sabes. Estoy repitiendo un poquito, regresando porque llegó alguien nuevo. Y entonces para que se empape de lo que estamos hablando. Hablábamos de la fe de Abraham. Entonces, Abraham, en aquel entonces, Abraham puso su fe en Dios y automáticamente recibió justicia de Dios. Nosotros hoy, yo decía ahorita, nosotros hoy no tenemos que, escucha bien, no tenemos que poner la fe en Dios. ¿Y por qué? Porque esa fe no va a trabajar divinamente. Nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo Jesús para que la fe de Cristo sea la que nos justifique a nosotros. Por eso es que Dios nada más recibe el sacrificio de Él mismo. Porque si Él recibiera los sacrificios de cada uno de nosotros, como decía ahorita, lo quitamos del trono. Recordándonos, Jesús es Dios. Jesús es el Espíritu Santo. Quiere decir que mi fe, si yo pongo mi fe en el Espíritu Santo directamente para recibir algo, automáticamente estoy errado. Escuchen bien, estoy errado. ¿Y por qué? Porque la fe que me bendice a mí es la fe de Cristo hacia el Padre. Ahorita lo vamos a leer en la Biblia. Para que digan, este tigre se está inventando algo raro o está predicando algo diferente a lo que yo estoy acostumbrado a escuchar. Yo decía al principio que cuando yo empecé los estudios, automáticamente, escucha bien, automáticamente yo creía que la sangre de Cristo era lo más poderoso que existía en la Biblia. ¿Y por qué? Automáticamente la sangre viene antes de que la escritura fue escrita. La sangre viene antes de la fundación del mundo. Perdón. La sangre viene antes de la fundación del mundo. Entonces yo decía que la sangre era lo más poderoso. Yo explicaba que si la sangre, si Cristo fue crucificado antes de la fundación del mundo, automáticamente tuvo que haber habido una fe para decir, esta sangre va a limpiar a la humanidad. Que es lo que veamos hoy. Por eso mucha gente se pregunta, ¿cómo puede ser que si Dios sabía, yo no sé si ustedes han escuchado, si Dios sabía que Adán iba a pecar con ese árbol, ¿por qué lo puso ahí en medio? Como yo no tenía el entendimiento, yo decía, escucha bien, entonces Dios lo que quiere es que nosotros seamos esclavos de Él. Mira la ignorancia.
en no saber que Cristo fue crucificado antes de la fundación del mundo. Eso significa que la sangre de Cristo, antes de crear la humanidad, ya existía. Por eso el pecado de Adán estaba cubierto con la sangre de Cristo. Porque antes del pecado de Adán, automáticamente ya Cristo había sido crucificado. Y como Cristo fue crucificado, eso significa que ese pecado de Adán, el primer pecado, que la humanidad completa, escucha bien, la humanidad completa ha sido contaminada con ese solo pecado. Yo di un estudio donde habla en Romanos, donde habla eso. Lo que Adán hizo y lo que Cristo hizo. La Biblia lo pone similares, igual. Exactamente, por un hombre entró el pecado y por otro hombre entró la salvación. ¿Y qué? Para toda la humanidad. La gente se cree que la Biblia es un libro religioso, que solamente los que están en cuatro paredes son los únicos que tienen el derecho de hablar de él. Y no es así. Este es un libro para la humanidad completa. Cada cosa, escucha bien, cada cosa trae un manual. Yo compro mi teléfono y ese teléfono trae un manual para cómo funciona ese teléfono. Claro que a veces hay cosas que yo he descubierto cosas en estos últimos tiempos del teléfono que yo no lo sabía. Que yo digo, mira lo que se puede hacer. Imagínate, yo tengo como 4 años con el teléfono. La Biblia, escucha bien, esto es el manual que Dios dejó para el hombre. Para que el hombre se conozca, para que el hombre sepa cómo debe de actuar, cómo debe de sobrevivir aquí en este mundo caído. Un mundo que fue contaminado desde la creación del mundo. Y Dios deja ese manual para que nosotros aprendamos a vivir. Pero ¿qué sucede con este manual? Volvemos a la ignorancia. Yo me puedo poner a estudiar él y yo puedo abrir un templo. Para no decir una iglesia, porque iglesia somos nosotros. Yo abro un templo y empiezo a hablar de él. Y la gente empieza, tú sabes, ya lo usan como religión. Cristo no es religión. Porque si Cristo es religión, entonces solamente van a decir, es para alguna gente. No, eso fue para toda la humanidad. La gente no quiere entender eso. La gente quiere decir, si hay congregaciones que si tú no perteneces a esa congregación, automáticamente tú eres un hereje, tú eres un satánico, tú eres una secta, tú eres un montón de cosas si tú no perteneces. Mira cómo han tomado la palabra que es para todo el globo terráqueo. La han tomado para un grupito, pudiéramos decir. Para un grupito la tomaron. Pero esto no es para un grupo. Nadie sobre la tierra, escucha bien, nadie sobre la tierra puede decirle a ninguno de ustedes, ni a mí tampoco, que yo no puedo leer la Biblia, ni puedo caminar conforme a ella. Nadie. Nadie te puede decir, no, es que eso a mí me ha pasado. No, eso nada más es para nosotros. ¿Cómo? Alguien me dijo a mí, escucha esto. Alguien me dijo a mí, escucha esto lo que él me dijo, que yo digo, la verdad que la gente habla sin conocimiento. Alguien me dice a mí que yo no voy al cielo. No hace mucho. Que yo no voy al cielo. ¿Y por qué? Yo digo, porque tú estás en desobediencia. Digo, ¿por qué tú estás en desobediencia? Porque tú no perteneces a esta iglesia. O a este templo. Tú, me dice, tú te vas a ir al purgatorio. Me dijo, tú te vas a ir al purgatorio y allí tú vas a esperar la salvación tuya. Así me dijo. Que yo no iba para el cielo. ¿Cómo ven?
Mira cómo nos apoderamos de algo que ni tuyo es, para tú tomar decisiones de decir tú y tú y tú no van al cielo. A mí la Biblia me enseña que solamente a través de Cristo, no de ninguna religión, solo a través de Cristo tú vas a entrar al reino de los cielos. Eso me enseña la Escritura. No hay otro libro que te enseñe dónde tú vas después de la muerte. Y si te lo dice es porque lo sacó de aquí. Porque lo sacó de aquí, te puede decir dónde tú vas a ir. Tú te vas al cielo, y si te dice que tú vas al cielo, te lo va a decir es a través de Cristo. Si tienes buen discernimiento de saber que solo a través de Cristo tú vas a entrar al reino de los cielos. Solo a través de Él. Voy a leer un poquito